Yo voy a hablar como si Jesús estuviera aquí hablando. Yo creo que Jesús, en otras palabras, le hubiera dicho a Pedro, Pedro, repítame, ¿cómo fue que usted dijo que quién soy yo? Y entonces él le dijo, pues que tú eres el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir, el Hijo de Dios. ¿Cómo? Eso no te lo inspiró nadie. No. Nadie te lo inspiró. Esa es la verdad que viene de arriba del cielo. Ahora, yo te digo que es así. Esa es mi iglesia. Esa es la roca. Esa es la base. En ti edifico mi iglesia, en esta roca. En esa fe. Si yo escucho las enseñanzas del Padre Luis Toro, me guío por un experto como él, esa amplitud me viene a mi mente de entender en una conversación así, de decir, cuando venga alguien a robarme la paz. Sí, a robarte la paz. A robarme la paz. Y quererte cambiar. Diciendo, porque ellos se basan diciendo de que esa piedra es Jesús mismo. Jesús mismo. Pero Jesús es la roca angular, la piedra angular. Sí. Lo que sostiene. Pero Él lo dijo muy claro. Es en la roca, a ti, a mí, nos sembró en la firme creencia de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Hay muchas cosas que con las enseñanzas del Padre Luis Toro, nuestra mente se nos va a ir abriendo. Y nosotros no nos vamos a dejar ni siquiera que en nuestras familias alguien se nos muera y ya se acabó todo. Ya no. Porque Jesús es vida. Cuando nosotros le creemos a Él, nosotros sí vamos a pasar sustos, sí vamos a pasar inconvenientes, sí, nos vamos a necesitar todos, sí. Pero va a ser muy diferente. Esa promesa que Él hizo, vengan a mí y los aliviaré, se hace vida, se hace vida. Yo quiero leer una parte acá que aclaró como siempre. Para mí el Padre Toro es un uso de Dios, es alguien que Dios usa para aclararnos, para llevarnos de la mano. Dice que hay que entender qué es ecumenismo y qué es apologética. Él es muy chistoso. Él dice, yo no sé, eso suena muy bueno y yo no sé eso con qué se come. Pero él lo dice así para entrar como en amistad con la gente. Para que nosotros no sintamos que estamos hablando con alguien que sabe mucho y que nosotros no sabemos nada. No, él dice, estamos aprendiendo. Y él nos enseña muy bueno a que ecumenismo prácticamente, esto no lo ha dicho él, pero como les digo, la amplitud. Que uno comienza a buscar por otros también, otras informaciones. Mire, el ecumenismo lo mandó Jesús. Lo mandó. ¿Cuándo lo dijo? Cuando dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño y también las tengo que traer. Cuando dio la oración a los apóstoles diciendo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es ecumenismo. Eso es ecumenismo. Entonces yo quiero explicarles esos términos raros que a veces vienen y no los entendemos, pero que es la misión que está haciendo el Padre Toro, porque es un mandato de Jesús. Y entonces esta parte se la voy a leer a la carrerita, que dice Efesios 4, versículo 3. Dice, Pablo a los efesios les escribió y les dijo, poniendo empeño en conservar la unidad. Poniendo empeño en conservar la unidad. Fíjese quién era Pablo. Pablo no comía cuento de que quién era Jesús. Ah, obviamente. Él era un judío, pero vea, de esos que sabía toda su religión, que la defendía a punto de llevar a la gente a la cárcel. Pero Jesús se le apareció. Él ya no tuvo dudas y empezó a capacitarse. A capacitarse, pero antes fueron impuestas las manos. Esto es una historia muy bonita y él mismo les escribió cuando ya era un apóstol, un enviado ya de Jesucristo, dijo, poniendo empeño ¿de qué estaba hablando? En esto que estamos haciendo acá. Perseverancia. En esto que estamos haciendo acá. Estamos tratando de
hacer la voluntad de Dios Todopoderoso, Amén. llevando una noticia. Nosotros estamos dando ahorita no la noticia en sí, pero estamos dándole forma, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es eso de la evangelización y qué es eso de lo que el Padre Luis Toro está haciendo. Dice, poniendo empeño en conservar la unidad, porque es que la unidad es un pan de vida. Ajá. Si yo hoy no tuviera a mi nuera brava, yo estuviera aquí con ellos en unidad de familia. Por eso él dijo, poniendo empeño en conservar la unidad. Yo les digo, la unidad es la mentalidad de Jesucristo. Esa es la unidad, con el vínculo de la paz. Si Emma, Jorge y yo estuviéramos en otras circunstancias, en vez de estar aquí con la mente puesta en esto, estuviéramos con la mente puesta en problemas, divididos, peleando juntos, entonces no tendríamos un vínculo que se llama paz. Dice, poniendo empeño en conservar la unidad, es decir, la mentalidad de Jesucristo, con el vínculo de la paz. Mire lo que es la unidad, el vínculo de la paz, mire, es un solo cuerpo y un solo espíritu. Amén. Un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Una sola fe. Eso es nuestro trabajo. Una sola fe. Ahí se nos puede ir todos los días de nuestras vidas hasta que Dios nos llame. Y estamos haciendo la voluntad del Padre y estaremos contentos de que nos llame si nos encuentra haciendo este trabajo. Así es, hermana. Y como dice la hermana, ¿no? Efesios, memoricen 4:3, habla lo que realmente es el ecumenismo. Es acá, dice, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo espíritu, un solo bautismo. ¿Me entiende? Un solo bautismo no quiere decir de que tú te bautizas cuando recién, como dicen los protestantes, me bautizo cuando tenía 40 años porque recién conocí, fue un borracho, fue un alcohólico antes. No es así. El bautismo es de que lo que asignan a los niños cuando en la iglesia católica como es. Sí. Una sola esperanza. Un solo Señor. Un solo Señor Jesucristo y una sola fe. Una sola Por fe. eso, hermanos, volviendo a este tema, dice, edificaré mi iglesia. Eso hay que trabajar. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le está dando? Yo te daré. No está diciendo, como dice el Padre Toro, yo me daré a mí la llave del... No, él le está diciendo, se lo está dando a Pedro. Yo le daré la llave del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, le da autoridad plena a Pedro. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso lo quiero decir una cosa, hermanos. Es muy importante que ustedes... Porque estamos, como dice el Padre Toro, estamos en una guerra espiritual. Grande. Ahora existe, si usted me permite, hermana, un minutito. Existe ¿cómo se llama esta palabra? Que el relativismo. El relativismo existe inclusive en nuestra propia iglesia. Todo es relativo. Todo es sí, todo es no. A veces escuchamos música de los protestantes, es bonita, todo, pero tiene significados que no van con nuestra doctrina católica. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tratar de volver a nuestras iglesias, tratar de que nuestros hermanos que están alejados hablar de la palabra, como dice la hermana, aprender esto con amor, como dice aquí, con una sola esperanza, ¿no? Que nos vean a nosotros que estamos aprendiendo el Evangelio y que no nos consideren torpes en la enseñanza, que no sabemos nada, que somos idólatras y que verdaderamente nosotros no sabemos nada y que estamos en una iglesia que a la final es pagana, es mentira eso. Por eso, hermano, yo le digo a ustedes, tratemos de que los hermanos que se han ido a otra iglesia porque está a otras sectas o a otro grupo con una enseñanza equivocada de la palabra, al menos, mire, nosotros como católicos tenemos católicos pasivos como familiares, pero sin embargo están dentro de la iglesia. Pero son nuestras responsabilidades. Exactamente. Es nuestra misión. A ver si Emma quieres decir algo. Es un rescate a la persona, rescatarla. Ahí usaste hacia la verdad, lo que está haciendo el Padre. Hacia la verdad, es un rescate, es algo muy, muy, muy grande, es muy grande. Sí. Y lo que habla muy bien el Padre Toro, una palabra, el proselitismo. Vamos a hablarlo a esas personas que no entendemos, yo he tenido que buscarla porque
porque a veces no lo entendía. Sí, El porque proselitismo, estamos todos en ¿qué el es? aprendizaje, todos. Empeño, según para la lengua española, proselitismo, empeño, afán con una persona o una institución, tratar de convencer y ganar seguidores o adictos o partidarios para una causa o una doctrina. Pero Eso es lo que hacen los protestantes, que te llevan a sus iglesias, el pastor ve la palabra de Dios a su entorno para sacarte el dinero que ellos pueden. ellos quieren sacar provecho, pero como dice el padre Luis Toro, muchos de ellos no lo hacen ni siquiera con mala intención. Es que les ha faltado el aprender la verdadera enseñanza y guía de los que Jesús dejó encargados. Exacto. Y yo quiero empezar con yo estuve toda la tarde viendo las primeras 6 clases que el padre Luis Toro transmitió desde Venezuela. Venezuela, sí. Eso es una cosa hermosa. Entonces yo hoy, cuando vino Emma y Jorge, que yo estaba bien contenta cuando llegaron, de la emoción me salí, pero yo ya los tenía preparado para mostrarles cómo Miren, era. me van a disculpar, hermanitos, pero una vez el padre Toro se paró el video y dijo, voy a ir al baño. Yo también voy a seguir hablando. Y la manera tan eficaz como el padre Luis Toro hace que la mente de uno grave los capítulos y versículos, no él, sino el método que él usa. Exacto. Me gustó muchísimo. Incluso ayer yo les hice un llamado, les dije, vamos a hacer como especie, yo no les sabía explicar, pero él llama a ese método debate. Así como él sale a debatir con los protestantes, el método para que nosotros aprendamos es debatir entre nosotros como un juego. Entonces yo les recomiendo a ustedes que empecemos con este tema. Yo les dije que cada uno escogiera un tema. Yo escogí... Perdón, sí. No, sin temor, porque todos estamos creciendo. Yo soy una de ellas y el debate nos va a ayudar a crecer. El debate es un juego entre nosotros. Pero si ustedes entran a la Escuela de Biblia para Todos, parte 1, parte 2 y parte 3, ustedes se van a quedar con la boca abierta cuando vean a un niño como de 8 o 9 años memorizando como 30 capítulos y versículos. Entonces nosotros también, y mayores, jóvenes, adultos, todos memorizando. El Espíritu Santo ayuda. Sí, es el Espíritu Santo, definitivamente. El ecumenismo es el tema que yo escogí. Yo les pedí a todos que escogiéramos cualquier tema. No podemos empezar a estudiar nada si no escogemos un tema. Claro. Tenemos que escoger un tema. Yo, por ejemplo, me tomé la tarea con un tema que se llama el ecumenismo. ¿Por qué? Porque todos son muy buenos los temas, pero este tema es maravilloso porque eso es lo que manda Jesús. Definitivamente esa es nuestra tarea. La tarea del ser humano que nace y acepta que sí, que Jesús es Dios con nosotros, esta es la tarea. ¿Y cuál es entonces qué es el ecumenismo? Yo quiero empezar a dar 1, 2, 3, 4, 5 capítulos y versículos y leérselos a ver qué se nos queda. Como primera, ¿qué tal? Como primer paso del debate, juego entre nosotros. Ya, perfecto. Bueno, el ecumenismo es, según la Biblia, que es lo que yo les estoy diciendo, lo mandó Jesús. Y según el Concilio Vaticano II. Porque, como es la iglesia que Jesús fundó, entonces los presbíteros, los obispos, se tienen que esforzar en hacer, pasando siglos y siglos y siglos, lo que Jesús dijo a través de la tradición apostólica. Entonces, en Juan 17, empiecen a grabarse. Exacto. Juan 17, 21. Versículo 21. A ver los tres. Juan 17, versículo 21 del ecumenismo. A ver qué dice la hermana. Mire lo que dijo Jesús en Juan 17, versículo 21. Mire lo que dijo Jesús. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en todos, que todos sean uno en nosotros. Amén. ¡Qué cosa tan linda! Eso se lo dijo Jesús al
Padre por nosotros. Juan 17, 21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo, en todos, que todos sean uno en nosotros. Todos seamos uno. Una belleza. Una belleza. La tarea de todos nosotros. No tiene que ser de los obispos y los presbíteros. Somos todos. A pesar, hermano, que somos pecadores, a pesar que a veces nos sale el egoísmo, a pesar que a veces no somos medios egocéntricos, a pesar que somos aváricos, que nos usa la avaricia, peleones, mentirosos, chismosos, todo. Pero nos da este versículo importantísimo para ser uno. Para eso está la iglesia, para que nosotros disipamos nuestro carácter y moldearlo verdaderamente a lo que quiere nuestro Señor. Por eso dejó Juan 17, 21. Seamos todos uno. Uno, como tú, entendámonos, Padre. aguantémonos en nuestras frustraciones, en nuestras cóleras y disipar. Por eso que a los sacerdotes le dicen cura. La palabra es curar a nivel espiritual. Por eso es muy importante la iglesia. Están respaldados por el Todopoderoso. Porque son escogidos por el Señor. Bueno, seguimos al otro, hermano. Efesios 4, 3. Otra vez, todos los tres. 1, 2, 3. Efesios 4, 3. Dice, poniendo empeño en conservar la unidad con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, la iglesia, y un solo espíritu, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Amén, palabra de Dios. Poniendo empeño en conservar la unidad. Ese es el empeño, exacto, dijiste muy bien, empeño. Poner empeño. A veces nosotros vamos y peleamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, llegamos de mal humor. Tenemos que tener empeño en buscar la paz. La paz. Aunque no pelear, no discutir, la vida es muy corta, hermanos. No podemos estar peleando y discutiendo todo el tiempo. Por eso Dios quiere una unidad en un solo cuerpo, una familia, precisamente la base de la sociedad es la familia. En la familia tiene que haber armonía, tiene que haber amor. Exacto. Entonces, tenemos ya dos citas bíblicas, que son Juan 17, versículo 21, Efesios 4, versículo 3. Tercero, Colosenses 1, versículo 24. 1, 2, 3. Colosenses 1, versículo 24. Ahora vamos a repetir los de arriba. Juan 17, 21. Efesios 4, 3. Colosenses 1, 24. Ahí nos quedamos. No es fácil, pero lo vamos a lograr. A refrescar, comer cabeza de pescado. Memorex. A ver, ¿qué dice? Usted dice, ahora me alegro de padecer en mi carne en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Eso era Pablo, que lo habían metido a la cárcel, lo habían azotado por estar predicando en Roma. Las autoridades del pueblo dijeron, este tipo nos está alborotando la gente, no nos conviene. Lo metieron a la cárcel. Eso es una historia en Hechos de los Apóstoles. Pero es importante, hermana. Pero él les mandó una carta a los colosenses que estaban evangelizando otros discípulos. Y les dijo, ahora me alegro de padecer en mi carne en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Hoy estaba escuchando al padre Luis Toro diciendo, ¿y es que acaso Jesús no sufrió ya todo lo que tenía que sufrir? Entonces dijo, no, es que cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificar quiere decir, la trabajaré. Trabajaré, edificaré. En el cuerpo de nosotros. Por eso dice Pablo, ahora me alegro. Porque dice el padre Luis Toro, ¿y es que Pablo era masoquista o qué? No, porque acá dice algo muy importante, hermana. A mí dice, ahora me alegro de padecer en mi carne. Eso quiere decir que lo agarraron a palos. Sí. Le pegaron, lo metieron a la cárcel a esos cristianos. Y más que todo, hermanos, se los comieron los leones, a muchos. Por eso ustedes tienen que ver que nosotros tenemos ya una iglesia formada.
A nosotros no nos van a comer los leones. Pero si hay que hacerlo... Pero estamos padeciendo... Estamos padeciendo de otras cosas. Por eso le digo, padecer en mi carne. Jesús, Pablo puso dolor por la iglesia, dolor carnal. Le pegaron, pero para él eso no significaba nada. Por eso cuando nosotros encontramos un problema, hermanos, o un mal de salud, o algo que nos afecte, tenemos que ponerlo como una bendición, o ponerlo como una manera de que todo hay que dejarlo en las manos del Señor, porque no podemos negarlos. Hay muchas personas que se enferman y dejan de creer en Dios. Por eso es muy importante, hermanos. Pero también hay otra cosa. Claro. Lo que pasa es que Jesús también dijo que nos alegráramos cuando sufriéramos por llevar su palabra. Que porque así habían hecho con los que Dios escogió, con los profetas. Amén. Entonces que si nosotros somos criticados, atacados, insultados, por estar en los pasos del Señor, haciendo la voluntad de Él, que nos alegremos, porque el nombre de nosotros está siendo escrito allá arriba. Amén. Bueno, dice, eso viene el otro. Colosenses 1:24, listo, ya llevamos 3. Ahora sigue el cuarto, la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1, 2, 3. Primero de Corintios 1, 10, versículo 10. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos unánimes en el hablar. Antes bien, permanecer unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Amén. Sí, el tema del ecumenismo es lo que nos mandó Jesús a hacer con nuestras vidas. Por eso, hermanos, tenemos que a veces orar por esos familiares tan cercanos que están en otra iglesia, están equivocados, están yendo a otro lado donde dicen que somos idólatras, cuando verdaderamente no se dan cuenta ellos que la palabra distorsionada que les hablan hace de que ellos no tengan la unidad con Dios, con la iglesia que fundó Jesús, hermanos. Acá lo dice bien claro, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos unánimes. Ya desde que tú te estás saliendo de la iglesia que fundó Cristo, ya no eres unánime. Ya te has salido de esa iglesia. Y eso el Padre todo está luchando por eso. Sí. Está luchando, por eso seamos unánimes en el hablar. En el hablar. Está hablando de la doctrina. Porque no podemos estar diciendo, es que eso es lo mismo, es que la misma Biblia. Por eso antes dije, relativismo. No podemos tener relativismo. Exacto. No podemos tener. Bueno, sigue, hermano. Bueno, entonces, eso es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Entonces vamos a repasar. Juan 17, 21. Con número nomás. Efesios 4, 3. Colosenses 1, 24. Corintios 1, 10, tararán, tararán. Ahora viene el último. Ahora sigue Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que se guarden de aquellos que suscitan divisiones y apartaos de ellos. Ese estamos hablando de ecumenismo, hermanos. Ecumenismo. Ya la hermana le explicó qué es ecumenismo. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Hermanas, porque hay un montón de hermanas, a veces me dan vergüenza poner alguito ahí, porque todas son mujeres y le estaba hablando a Fanny, le estaba hablando a Emma. La iglesia católica es movida por ustedes, las mujeres. ¿Sí? Las mujeres, nuestra iglesia, ¿qué hubiera pasado? Y siempre está ahí la Virgen María apoyándolas a todas ustedes. Amén. Entonces vamos al resumen de Romanos 16, 17, hermana. O sea, 1, 2, 3, 4... 5 pasajes de las Escrituras, que si nos lo memorizamos, donde nos habla del ecumenismo, eso va a hacer un gran efecto en ti, en mí, en nuestras familias, porque ya estamos viendo que esto va entrando como una palabra viva en nosotros, porque es palabra viva. Yo tengo muchos, pero yo no sé, Jorge. Sí, por el tiempo, claro. Sí. Mire, lo queremos decir porque ya vamos a cumplir casi una hora. Quiero resumir esto a breves, hermana Fanny. Sí.
Emma, si me lo permite. Hemos hablado del Padre Toro, hemos hablado de la hermana Fanny, que ella ha creado este nuevo método de evangelización tecnológico que Dios nos ha dado para expandir el Evangelio, que acá hay de todo, acá hablan de todo en este medio del internet, es una ola constante de ideas y formación, pero nosotros lo hacemos con todo el amor que ustedes se merecen y con la inspiración de Dios y el Espíritu Santo que Dios nos ha traído acá. Estamos hablando y tratando de que ustedes transmitan este mensaje. Entonces, lo que les quiero dar es lo siguiente, hermanos, de que ya hemos hablado quién es el Padre Toro, brevemente, cómo se inició él, la hermana lo explicó, qué es lo que es el ecumenismo y qué es realmente el versículo, uno de los principales. Tenemos otros que vendrán, que es Mateo 16:18, como dice la hermana, edificaré mi iglesia. ¿Entiende? Ahora ella está hablando de estos versículos que es de la unión de la iglesia. Por eso ustedes, hermanos, porque el mensaje del Padre Toro es recoger y llevar a casa a los hermanos que se han ido, a nuestros primos, a nuestras familias. Por eso tenemos que tener cuidado. En general, pero también traer a la fe, porque es que en mi casa yo siempre estoy primero las cosas con el Señor, y todos aquí lo saben en mi casa, pero ¿quién viene? ¿Quién va? Yo misma le digo a mi esposo, yo creo que no soy buena entregándoles la verdad del Evangelio, porque si fuera así, entonces la gente iría. Entonces, estas enseñanzas ayudan de una forma como el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Porque esta palabra es de Dios, y él va a hacer la obra en nosotros, pero siendo nuestros oídos abiertos y receptivos a Él. Ok, manita, mira, ya estamos por despedirnos de su canal, sí. Y quiero decirle algo muy importante a ustedes, hermanos, hermanas, que en estos momentos Dios, a través de nosotros, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús nuestro Señor, y más que todo, también agradecerle al Padre Toro por darnos estas básicas enseñanzas que hemos aprendido, las estamos transmitiendo con mucho amor a ustedes, por influencia también del Papa Francisco, que está haciendo algo que se está notando después de tiempo. Quiero darles un versículo, algo del Evangelio muy importante para todos esos hermanitos que de repente me están escuchando, que no son católicos, y que ustedes me están escuchando, que alguien de su familia, un amigo que es católico, se lo ha mandado a ustedes en estos videos. Y quiero que ustedes vean este evangelio que se los voy a decir ahora mismo y pongan atención a esto, porque yo no lo estoy hablando. Todo lo que ha hablado la hermana no la está hablando ella. ¿Lo está hablando qué? La palabra del Señor. De Dios. Nosotros no estamos hablando nada, ni inclusive el Padre Toro, como lo dice. Nos está hablando la palabra de Dios. Y sí. quiero ir al grano. Gálatas 1, del 6 al 10, para todos esos hermanitos que no están como dice aquí el Evangelio, unánimes. ¿Cuál es ese que mire? Unánime dice aquí, Corintios 1 al 10, unánimes. Cuando no hay unánime, o sea, no estamos en la iglesia que Dios ha fundado, dice así, Gálatas, del 6 al 10, y dice así, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasan a otro evangelio. Sí. O sea, nosotros hemos nacido católicos, sea por tradición, sea por conversión, lo que sea, pero si se pasa, es gracia del Señor. Aunque seas borracho, todo lo que tú quieras, pero estás en la iglesia. Ahora, si tú no la buscas, pues ya es cosa tuya. Por eso es el libre albedrío que Dios da, porque si no nos diera el libre albedrío, el Señor no nos amaría. Entonces sigamos. Pero no hay otro. Solamente personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Has visto? Siembran confusión entre ustedes. Sí. Por eso estamos acá. Por eso dejamos lo que sea.
porque Dios es primero. Sin Dios, pues no existiéramos. Y es la palabra que nos está haciendo de nuevo, y esta palabra está viva, hace que nosotros aquí hagamos vida la voluntad de Dios en nuestro día. Si me permite, hermanita, para terminar el 8, el 9 y el 10. Rápidamente lo voy a hacer, esperen, porque acá viene lo más importante. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. O sea, hay que rechazarlo. No pegarnos que viene alguien que toque la puerta y le creamos lo que nos dicen. Sí. Primero tenemos que ver realmente quién es y quiénes son. Ese es... Es Gálatas del 6 al 10. Y mire, Gálatas del 6 al 10 y también Romanos 16, 17 que lo leímos, dice lo mismo. Es Pablo escribiéndole a los Gálatas y luego vuelve a los romanos. Les escribe, les ruego, hermanos, que se guarden de aquellos que suscitan divisiones y apartaos de ellos. O sea, no hay que escuchar a nadie. Así te dije a ti, Nidia, mi queridita amiga del alma en Medellín, te dije, no le escuches a estas personas. Mire, hermana, y para esto, para terminar, porque ya estamos por terminar, sí. El 9 es algo bien feo, bien fuerte. Y mire, lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. De nuevo, o sea, constantemente. Entonces lo que tú estamos hablando nosotros se lo van a repetir nuevamente en cualquier momento. Si alguno viene con un evangelio que no es que ustedes recibieron, malditos sean. Porque mire, maldito. El evangelio que nosotros recibimos es que Jesús es Dios. 1. 2. Que está aquí para nosotros, para unirse con nosotros en cuerpo y sangre. Ese es el evangelio que recibimos. Y nosotros tenemos que aprender a hablar claro para que nos entendamos, para que la gente que no sabe y no entiende, entienda. Pero para eso nosotros tenemos que entender primero. Ese es el evangelio que nosotros recibimos. Y si otro viene y dice, ahí no está Jesús, dejen esa... Son idólatras. Le dice, cuidado. Sea maldito porque lo dice la palabra. Venga, yo se lo leo. Bueno. No, la madre de Jesús fue una prostituta. Tuvo varios maridos. Así hablan. Pero mire, hermanos, ¿qué más? Hermanos, hermanas. Uno tiene que tener temor de Dios. El temor de Dios no siempre es miedo, pero también. Porque la palabra es viva y eficaz y es inspirada por Dios. O sea que esto es palabra de Dios y dice, el que venga con otro evangelio, maldito sea. Esto es palabra de Dios. Cuando nosotros le digamos a una persona que quiera venir a sembrarnos dudas, decimos el evangelio que recibimos es que el cuerpo y la sangre de Jesús, o sea, Jesús está vivo en nosotros, Él entra en nosotros, Él se hace uno con nosotros, con Dios Padre Todopoderoso. Ese es el evangelio. Usted no puede venir a cambiarlo porque usted va a ser maldito. Nosotros tenemos que evangelizar a nuestros pobres hermanos que no entienden esto. Claro. Pero tenemos que entenderlo nosotros primero, creerlo y hacerlo vida en nosotros. Vea.